Hola, hola, buenas tardes. ¿Me oyen, me escuchan, me sienten? Hoy es jueves, muchachos, hoy es jueves santo. Jueves santo, jueves de física y el jueves cuerpo lo sabe. este, no paramos, seguimos estudiando, llueve, relampaguee, truene, pandemia, va a haber clase de física. eh, y todas nuestras clases. A veces tal vez los profesores no nos podamos conectar a la hora, pero va a haber clase. Una súper disculpa por no poder estar con ustedes en punto de las 5, pero tuve unas dificultades técnicas que me impidieron poder conectarme. Entonces, pues, estoy haciendo esta grabación para que no nos quedemos sin clase. Por favor, llamen a su Shari, compartan con la banda, con los amiguitos, en el WhatsApp. A lo mejor alguien no se está preparando para el examen con mi PEMS, pero le puede servir este tema para comprenderlo de una manera tal vez más sencilla de ser explicada. Y pues bueno, de verdad espero les sea útil. Cualquier duda no lo voy a poder atender de inmediato, pero por favor déjenme sus comentarios y yo, ya sea aquí en abajo o al correo estudia.fisicacondels@gmail.com. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase. Una super disculpa. Recuerden que la educación es pública, laica y gratuita, entonces nada nos va a detener, tampoco el juevesito santo, todos los días vamos a estudiar. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Seguimos acá en física y vamos a dar un repasito. Recuerden preparar su libreta, su lápiz, su calculadora, una regla porque vamos a hacer gráficas. Y bueno, si ya tienen todo listo, vamos a comenzar. Y bueno, física. Hoy vamos a aprender la diferencia entre los conceptos rapidez y velocidad, cómo se calcula, cómo se pueden derivar algunas operaciones de ahí para calcular otros elementos. Y también vamos a ver gráficas de posición-tiempo. Estas gráficas vamos a ver que van a describir el movimiento, y no solo vamos a encontrar de posición-tiempo, sino también de aceleración-tiempo y velocidad-tiempo. Lo vamos a ver rápidamente para en la siguiente clase ya verlo a detalle para estar calculando. Vamos a lo que sigue y hoy vamos a recordar lo que vimos la clase pasada. Si no vieron la clase pasada, yo les recomiendo que la vean primero para que puedan entender más a detalle lo que vamos a recordar y nos va a servir para esta clase, para hacer nuestros cálculos. Posteriormente les voy a dejar unas preguntas. Vamos a juntar algunas preguntas según vayamos avanzando con los temas, para hacer nuestras pequeñas pruebas, nuestros pequeños exámenes, y así estar más preparados para el examen. Posteriormente yo creo que vamos a agarrar algunas preguntas de algún examen o guía con mi PEMS para que nos quede mucho más claro. Por ahora, bueno, vamos a empezar. Entonces vamos a recordar física. ¿Qué es física, amigos? Recordemos que es una ciencia que estudia, describe, investiga los cambios, propiedades e interacciones que tenga un objeto, materia o cuerpo. También estos cambios o propiedades lo vamos a poder determinar o les vamos a llamar magnitudes. Estas son medibles y bueno, es una diferencia también de lo que vimos, que es magnitud y que es medir. Recordemos, magnitud, todo aquello que es medible en un cuerpo, materia u objeto. Por ejemplo, su longitud, el peso o tiempo o temperatura. Medir va a ser la acción de comparar estas magnitudes tomando como base una de ellas. Y también vimos
Sistemas de unidades de medida. Tenemos dos que son fundamentales y derivadas. Estas se calculan directa o indirectamente. Las fundamentales se calculan directamente, por ejemplo, la longitud, masa, tiempo y temperatura, con ciertos objetos que nos dicen rápidamente cuánto es de lo que estamos midiendo. En la longitud, por ejemplo, tenemos la regla graduada. La regla graduada es este objeto que nos indica en los milímetros, pulgadas y centímetros. En el tiempo pues lo calculamos con un reloj, y en la masa la calculamos con una báscula, y la temperatura con un termómetro. Vimos también que hay diferentes sistemas de unidades para medir estos. Por ejemplo, en la temperatura tenemos el Celsius, el Fahrenheit. En la longitud tenemos el metro, el pie, en la masa el kilo, la libra, la onza. Y las derivadas. Las derivadas se van a medir indirectamente, porque vamos a necesitar algunos datos para que podamos calcular esa unidad. Entonces, ¿cómo se van a medir? Pues ¿cómo se van a calcular? Pues mediante operaciones básicas de matemáticas, las operaciones aritméticas, que corresponden a la suma, la resta, la multiplicación y la división. En los ejemplos que les di de algunas unidades para medir la temperatura, pues son 3 tipos de sistemas que tenemos para poder medir algo. Uno de ellos es el inglés, que usa la libra y el pie. El otro es el sexagesimal, que toma como base el número 60 para medir, como por ejemplo en el tiempo. Y el internacional, que usamos nosotros y que usamos actualmente, que es como una medida estándar. Por ejemplo, tenemos el metro para la longitud, el kilómetro para el peso y el segundo para el tiempo. Recuerden ir a la clase anterior, porque ahí está la tablita de todas ellas, para que lo tengan más claro. Y también vimos prefijos y equivalencias o conversiones. Los prefijos vimos que son palabras que se anteponen a la unidad que estamos midiendo, y estas nos van a indicar una cantidad o muy grande o muy pequeña, según y basados en los múltiplos o submúltiplos del número 10. Si son múltiplos, su potencia a la que van a elevar es positiva, y si son submúltiplos va a ser negativa. Recordemos que la potencia a la que se eleva un número, y en este caso el 10, va a ser las veces que se multiplique por sí mismo. Disculpen. Es que también tuve un pequeño, ¿cómo se le dice? No sé, me enfermé hace unos días y todavía tengo eso, pero todo bien. Es porque hay que comer a las horas, porque si no uno se enferma, y eso de verdad que nos mueve y ya no nos podemos concentrar, chicos, hay que cuidarnos. Y bueno, discúlpenme. Entonces, equivalencias o conversiones. Equivalencias, con los prefijos vamos a poder medir y ver a qué equivale. Vale a lo mismo, o sea, por ejemplo, un metro equivale a 100 centímetros. 10 milímetros equivalen a 0.001 metro. Y esto solo nos va a representar e indicar la relación que hay entre unidades, que son las que, por ejemplo, mencionamos, entre otras que ya estudiamos. En la clase anterior tenemos la tablita del tera, del hecto al nano, y ahí están todas los prefijos, su símbolo y qué valor, a qué valor equivale. Esto es importante para las siguientes preguntas que les voy a dejar, para que lo piensen, para que lo revisen, para que les quede claro.
Y las respuestas correctas se las voy a dar al final de que veamos estos temas. Bueno, la primera pregunta se las voy a leer rápidamente. Pregunta 1. La potencia 10 al cuadrado representa A, un nano, B, un giga, C, un hecto o D, un kilo. Siguiente pregunta. El equivalente en metros de 9 milímetros es igual a 9 por 10 a la menos 3, B, 9 por 10 al cubo, o C, 9 por 10 a la menos 9, o D, 9 por 10 a la novena. Siguiente pregunta. El equivalente en metros de 3 gigámetros es 3 por 10 a la novena, B, 3 por 10 a la menos 9, o C, 3 por 10 a la menos 6, o D, 3 por 10 a la menos 6. Se pueden apoyar de su tablita si ya se la saben. Ahí coméntenos las respuestas, nos ayudan a varios. Y bueno, última pregunta. ¿A cuánto equivale 640 gramos al convertirlo en kilogramos? Recuerden también que, como vimos en la clase pasada, vamos a ver que los números positivos van antes del punto decimal y los números negativos después del punto decimal. Entonces, ¿a cuánto equivale? A 64.000, a 64.000 kilómetros, B, 6.4 kilogramos, o C, 0.064 kilogramos, o D, 0.64 kilogramos. Bueno, si tienen la respuesta inmediatamente, pues por favor en los comentarios, y si no, pues vamos a resolverlo en una clase más. Continuemos. Ahora vamos a pasar al tema de rapidez y velocidad. Vamos a ver que no es lo mismo, a pesar de que se midan con la misma fórmula. Entonces, rapidez tenemos que es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida en el tiempo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Aquí este punto nos está indicando el inicio, donde termina la flecha del fin, y toda esta flecha va a ser nuestro desplazamiento, y este espacio en el tiempo que hay del inicio al fin es la distancia. Una magnitud escalar nos va a indicar simplemente el número y la unidad que se está midiendo, no nos va a dar ningún otro dato. Entonces, cuando queramos calcular la rapidez de algo, solo nos va a decir eso, que va muy rápido o no va tan rápido, pero pues nada más. Lo que no sucede en la velocidad es una magnitud vectorial. Esta relaciona el cambio de posición en el tiempo. Pareciera que suena igual, pero no lo es. La diferencia principal es esta, que es un vector. El vector nos va a indicar una dirección o nos va a indicar y un sentido. Aquí, por ejemplo, podemos ver que a lo mejor en un problema se nos puede presentar para cuando nada más nos pregunten la rapidez, pues que va a aparecer así la fórmula, y para velocidad va a venir acompañada de esta flechita que nos va a indicar dirección. Esto significa que es un vector. Entonces, aquí tenemos, aquí vamos a ver, permítanme, bueno, en la siguiente gráfica lo vemos. Bueno, vamos a ver un problema para poder calcular la velocidad. Tenemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Nuestro problema nos dice, si un ciclista tarda en llegar al Zócalo 20 minutos y la distancia que hay de su punto al partida del Zócalo
de su punto de partida al zócalo, perdón, es de 100 metros, ¿a qué velocidad iba? Entonces vamos a sustituir los datos. Vamos a sustituir distancia, que es 100 metros, tiempo, que son 20 minutos, y vamos a hacer nuestra operación. Esto es una división. Ya vimos en matemáticas hace tiempo cómo hacer una división, entonces pues no nos vamos a complicar más, la hacemos y me dejan su respuesta después. En el siguiente problema lo vamos a resolver juntos para ver algunos elementos que les comenté al principio de la clase de cómo calcular otras variables. A las magnitudes dentro de un problema se les puede llamar también variables, no lo olviden. Tampoco olviden que necesitamos y nos valemos básicamente de la matemática para poder calcular nuestros problemas. Bueno, entonces vamos a leer nuestro problema y a partir de aquí vamos a resolver algunas preguntas y dudas sobre el tema. Entonces, un avión tarda 4 horas en recorrer una distancia de 180 kilómetros. ¿A qué velocidad iba? Vamos a sustituir entonces. Aquí tenemos tiempo. Aquí nos está dando el dato, 4 horas. Distancia, 180 kilómetros. Aquí lo tenemos. Disculpen. Y sustituimos. Nuestra fórmula dice distancia sobre tiempo, velocidad entonces es igual a 180 kilómetros sobre 4 horas. Hacemos nuestra operación mágicamente. Vamos a tener, bueno, nos va a resultar, no mágicamente, nos va a resultar 45 kilómetros sobre hora. Recordemos que la velocidad es una magnitud derivada y las unidades con las que vamos a medir es metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, perdón, kilómetros sobre hora y bueno, así se nos va a quedar, lo cual, perdón, ay, Dios mío, disculpen. Después de esa breve interrupción, lo siento amiguitos, es que no sé si lo comenté en esta parte del video porque ya van varias veces que grabo esto. Comenté que había enfermado un poco. Cuídense mucho amigos, de lo que sea, o sea, ahorita COVID no es la única enfermedad. Recuerden que hay que cuidarnos porque los hospitales no están atendiendo o no estaban atendiendo emergencias, otro tipo de cosas, porque no se daban abasto con esta situación. Y bueno, afortunadamente yo solo tengo una pequeña infección en la garganta por una gastritis. Pero todo bien amigos, todo bien, yo estoy muy bien. Tengo que cuidarme un poco más. Y no hay problema. Vamos a continuar con la clase. O sea, pase lo que pase, no nos quedamos sin clase nunca. No importa. Como aquí lo indico, hay problemas y hay soluciones. Siempre procuremos pues mostrar una cara agradable al error. Es una oportunidad para mejorar siempre, porque podemos visualizar aquellas cosas en las que que nos falta algo, más allá que sea una falla. No, carecemos, a lo mejor, en mi caso, la verdad, algo que yo quiero mejorar de mi persona, por ejemplo, es la constancia y la tolerancia a la frustración. Y créanme que lo estoy haciendo. Ay, es muy, o sea, no sé, ya me da gracia. En fin, disculpen esa interrupción. Vamos a continuar con nuestra clase. Me encantaría hacerlo perfecto, pero es que en serio, creo que grabar es mucho más complicado que estar en vivo. Ya habríamos terminado con esto, pero lo que yo quiero, lo que deseo de verdad, al menos que visualmente no se ve muy genial, pues al menos que sí queden claros los temas, o sea, que explicarlos de la manera más simple
para que lo entiendan y podamos resolver los problemas con mayor eficacia. Porque más fácil a veces no es. De hecho, mientras más conceptos y más cosas vayamos conociendo, pues se complica la cosa. Sin embargo, si lo vamos entendiendo desde un principio, pues se va haciendo más o menos. Vamos a tener las herramientas para poder resolver problemas, porque no siempre los problemas van a venir así como en este que se está presentando, que pues nos van a dar ciertos datos y ya. Vamos a tener que ser observadores. Eso también es la oportunidad que se ve en el error, volvernos observadores, más críticos y maduros. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a ver a dónde estamos. Estábamos resolviendo un problemita. Y aquí vamos. Teníamos entonces que a partir de esto, de la velocidad, ya que tenemos aquí nuestra fórmula de la velocidad, imaginemos que no lo tenemos. Me parece que sí es cierto, antes de que se me pase. Les estaba recordando que la velocidad es una magnitud derivada. Entonces, esta se representa por las unidades que competen a la distancia y al tiempo. Entonces, la unidad que nos va a representar la velocidad va a ser el kilómetro sobre hora, el metro sobre segundo. Incluso a veces va a haber kilómetros sobre segundo, porque también se puede. Y así lo vamos a dejar, cosa que no va a pasar en la distancia ni en el tiempo, porque son magnitudes que se miden directamente. Entonces, pues aquí todo bien. Vamos a ver qué va a suceder en los siguientes ejemplos. Y les había comentado que las matemáticas son muy importantes y son base para que nosotros podamos resolver problemas en física. Aquí vamos a hacer un despeje. No sé si recuerden ahí, si tuvieron la suerte de tener un muy buen maestro en su escuela, pues nos enseñaron a despejar X. Recordemos que para el despeje, lo que está antes del igual, cuando va a pasar, cuando va a pasar al otro lado del igual, se va a pasar con la operación contraria a la que se nos está mostrando. Y despejar es para dejar solo un elemento que queremos calcular. Entonces, vamos a ver aquí que tenemos velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, tiempo está dividiendo, va a pasar del otro lado del igual a multiplicar. Entonces, nos resulta velocidad por tiempo igual a distancia. Lo que es igual a distancia es igual a velocidad por tiempo. Vamos a sustituir valores. Distancia, la velocidad ya la calculamos, son 45 kilómetros sobre hora, por hora. Vamos a multiplicarlo por el tiempo, que son 4 horas. Y calculadora, magia matemática, nos va a resultar 180 kilómetros. Y ahora para calcular la distancia. Perdón. Aquí es lo que les digo que va a suceder. No, o sea, la distancia, recordemos que se mide en metro. Y aquí tenemos hora dividiendo y la hora dividiendo. Entonces, pues las eliminamos y nos va a quedar así kilómetro. Ahora vamos a calcular. Vamos a ver, a sacar la fórmula para el tiempo. Y lo pueden hacer desde la fórmula de la velocidad, pero en este caso, como lo hicimos con la distancia, pues lo vamos a hacer con la fórmula de la distancia. Disculpen. Entonces tenemos que distancia, ya dijimos, es tiempo, velocidad por tiempo, perdón. Y ya aquí que tenemos la velocidad multiplicando,
nos vamos a pasar del otro lado del igual y va a pasar a dividir. Entonces tenemos que distancia sobre velocidad es igual al tiempo. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Sustituimos valores. Ya tenemos este dato. 180 kilómetros es la distancia. Lo vamos a dividir entre la velocidad, que son 45 kilómetros sobre hora. Y por resultado vamos a tener 4 horas. Entonces aquí tenemos kilómetros multiplicando, aquí multiplicando, entonces lo eliminamos y así es como nos queda nuestra unidad de tiempo, que es la hora. Si tienen alguna duda sobre cómo despejamos estas variables, cómo se calculan, por favor déjenme en los comentarios. Posteriormente yo les dejaré más programas para que puedan ejercitarse sobre esto y si en el transcurso resultan dudas, pues las vamos resolviendo. Para eso es este curso, para hacernos recordatorios, para despejar dudas, para a lo mejor aprender un tema que por tiempo no pudimos ver. Ahorita es mucho más difícil por las clases online, pero afortunadamente sí hay recursos y elementos de los que nos podemos valer. Sí es más fácil tener alguien que nos oriente. Sin embargo, uno aprendiendo a leer, como lo vimos con la maestra Norma, entendiendo lo que nos quieren decir, podemos hacerlo nosotros mismos. A lo mejor a algunos se les facilita. Hay personas que se les facilita aprendiendo viendo, escuchando o haciendo las cosas. Descúbranse. El proceso de aprendizaje es un proceso tan magnífico. Porque pues implica varias cosas. Creo que es que no sé cómo decirlo. De las cosas más valiosas que podemos rescatar es el autoconocimiento, el autodescubrimiento y pues así visualizar nuestras capacidades, gustos, etcétera. En fin, ese pequeño paréntesis para decir que no se queden con la duda también. Chicos, si no lo dijimos aquí, lo vamos a resolver por algún medio. Nos pueden escribir a Facebook, nos pueden dejar sus comentarios aquí en los videos o escribiendo en nuestros correos que tenemos cada uno de los profesores asignados para la materia. Vamos a continuar, por favor, con la clase. Ya para irnos y terminar, vamos a ver movimiento. El movimiento lo vamos aquí les presento un plano cartesiano. Esto nos va a servir para ubicar un punto en el espacio. El movimiento va a ser un cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia, y el sistema de referencia es eso que les dije, parte de eso que les acabo de mencionar, porque el sistema de referencia va a tener unos datos, a eso le vamos a llamar conjunto. A los datos nos referimos al tiempo y espacio. Esos dos nos van a dar los elementos, la información que necesitamos para poder ubicarlo dentro de un espacio, y este mapita, este plano nos sirve para eso. En velocidad les había dicho que lleva una dirección y un sentido. Entonces esto aquí nos lo representa. Para esto nos sirve para visualizarlo, no solo con letras, no solo con números, también podemos verlo en otra medida, de otra forma, con una imagen. Entonces eso es lo que nos va a mostrar una gráfica. Las gráficas a veces nos dan estos elementos regularmente. El primer cuadrante, que es positivo y positivo. Vamos a ver, como les dije, que en velocidad llevamos dirección y sentido.
La dirección nos va a decir si va hacia el norte, sur, este, oeste. Y el sentido nos va a decir si es positivo o negativo, si va o viene. Por ejemplo, o sea, direcciones, las direcciones de su casa. Pero podemos ver que tiene dos sentidos, puede ir hacia un lado o hacia el otro. Eso lo podemos visualizar de esa manera. Y bueno, el plano cartesiano nos va a ayudar a ubicarnos y conforme lo vayamos haciendo, por ejemplo, en las gráficas nos va a servir a lo mejor para calcular aceleración, la velocidad, para ver simplemente la posición de un objeto, para ver si disminuye, si aumenta, si se mantiene su velocidad, si en la aceleración se aumenta, disminuye. Entonces resulta útil saber para qué sirve, resulta útil saber cómo se maneja para que nos familiaricemos de una manera más fácil y podamos empezar a graficar. Pueden copiarlo en su cuaderno. Aquí de esta línea le vamos a llamar X, en un momento más se los explico. Y a esta se le llama regularmente Y. Nos marca dos dimensiones del espacio. Bueno, entonces el movimiento, vamos a ver también que a veces parece que no se mueven las cosas, sin embargo mantienen algo. y a veces es relativo, o sea, ya aquí entrando como un poco a filosofar. Es, por ejemplo, nosotros, aunque yo esté aquí sentada quieta, no, más bien, aunque yo esté aquí sentada no estoy quieta, estoy moviendo mis manos, y aunque yo no me vaya de aquí a mi cocina o de aquí a mi cuarto, estoy en el planeta Tierra, y el planeta Tierra está en constante movimiento. Entonces diríamos, ¿nos movemos o no? Y resulta que sí, estamos en constante movimiento, aunque no lo percibamos. Pero bueno, solo quería mencionar eso porque me resulta interesante. Y bueno, ya siguiendo, disculpen a la siguiente diapositiva. Como les decía, vamos a tener tipos de movimientos y esos los vamos a poder graficar. En las gráficas de posición-tiempo vamos a poder ver que este movimiento se vaya, como va a ser una línea regularmente la que se dibuje, se le va a llamar movimiento rectilíneo o uniforme. Aquí nos presenta una pequeña curvatura. Estas gráficas pueden representar estas líneas, pero también pueden representar otras que son las circulares, donde vamos a ver que hay todo el tiempo, pues, que puede hacer que es circular, o sea, que es redondo, y que pueden ser también pueden dibujar también ondas o parábolas, que puede ser una curvita que va así, que va de una línea, no se cierra, pero sí tiene una curva. Perdón. Y gráfica de aceleración, como les dije, se aumenta, disminuye o se mantiene, como por ejemplo aquí, respecto a un eje Y y un eje X. Y de velocidad, para visualizar si es una velocidad constante o no se mantiene. Bueno, entonces permítanme. Perdón, es que me confundí y pensé que no tenía mi última diapositiva. Pero bueno, entonces ya después de ver que tenemos ese tipo
esos 3 tipos de movimientos que se pueden representar en una gráfica, vamos a ver cómo es la de posición tiempo. Pero vamos a esperar a que se cargue un poquito mi computadora. Ay, espero que no sea tarde, chicos. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Que realmente me siento muy apenada de no poder acompañarlos. Les agradezco mucho su paciencia, les agradezco bastante que aún así entren a ver este video. De verdad nos esforzamos y hay cosas que no están en nuestro control. Sin embargo, también hay que dejar de ver los problemas y encontrar soluciones. Yo en lo personal hay cosas que me quiero quitar, por ejemplo, de mi vocabulario, el es que para mí representa muchos pretextos, y pues no siempre sirve eso. Hay que encontrar soluciones. Y no hay nada de malo en comunicar y expresar lo que está sucediendo, o sea, siempre y cuando pues hagamos las cosas o intentemos dentro de la mayor medida hacerlo bien. Entonces pues ahorita mi misión es que sí se suba este video el día de hoy, y también que queden muy claros los temas. Y bueno, continuamos. Entonces tenemos nuestra gráfica de posición tiempo. Esta gráfica, ya lo mencionamos, se utiliza para trazar el movimiento de un cuerpo en determinado tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos que un cuerpo en el punto 0, que tiene una distancia de 0 y un tiempo de 0, aumenta el punto B en tiempo 10 minutos. En 10 minutos recorre una distancia de 3 kilómetros. Va súper rápido. Y esto es representado con una línea. Aquí del punto B al C podemos ver que está manteniendo una aceleración. Y aquí que aumenta su velocidad del punto C al punto D. En la siguiente clase vamos a ver los problemas para poder graficar esto. Por ahora solo vamos a dejar en claro plano cartesiano. ¿Cuáles son los ejes horizontal y vertical que corresponden a X y Y, que son 2 dimensiones del espacio? Esto nos va a ayudar a visualizar en una imagen el movimiento de algún cuerpo mediante su tiempo y distancia, ¿ok? Entonces, bueno, esto es más o menos como vamos a encontrar una gráfica de posición tiempo, como vamos a encontrar aquí la aceleración, y cómo vamos a ver a lo mejor la velocidad. Vamos a también ver que, como les dije, hay un lado, tiene 4 cuadrantes. Uno es positivo, 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 negativo, negativo, negativo y positivo, negativo. Ahí vamos a ver si los objetos al regresar cuando vaya negativo siempre nos va a indicar alguna disminución, y en positivo un aumento. Entonces, bueno, yo creo que ya quedando claro estos puntos, vamos a poder seguir resolviendo problemas. Nuevamente, una disculpa por esto, me apena muchísimo la situación, pero de verdad lo que ya me interesa más es que no nos quedemos sin clase, es que esté el día de hoy para que también no les quite tanto tiempo, o no que les quite tiempo, sino que a lo mejor tengan que cargar un poco más con sus siguientes clases. Mañana no se olviden que tenemos Historia Universal y Química con el maestro Pablito, tan divino, y la maestra Pau, tan preciosa. Estuvieron muy padres sus clases pasadas, no se las pierdan, no se sigan perdiendo el de física. Ahora sí, el siguiente jueves nos vemos en punto de las 5, en vivo y en directo. Y bueno, cualquier duda por favor coméntemelo, cualquier comentario es bien recibido. Y espero que una vez más les haya quedado claro lo que explicamos aquí.
Sigan disfrutando su jueves, sigan disfrutando la semana. Quiéranse mucho. Valen 1000 y no olviden su libreta, calculadora, regla, obviamente pluma, lápiz para la siguiente clase. No olviden repasar y bueno, coman bien. Que tengan muy buena noche, chicos. Esto fue todo de mi parte. Jaja, gracias por llegar hasta el final. Y bueno, ahí nuevamente les dejo mi correo en la caja de descripción. Les voy a dejar explícitamente qué puntos del temario de física vimos. Y bueno, ya sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su tiempo y hasta luego. Besitos, bye.